de la universidad a ti y por tu intermedio a las autoridades de la Universidad de Chile. Universidad de Chile y San Marcos tienen un convenio académico en el cual hay alumnos de San Marcos en Chile en varias áreas académicas, geológica, minería, historia, y también alumnos de Chile que conocen San Marcos, llevan semestres de pregrado. Eh, Tenemos pues que en el seminario se han presentado directores de los 5 continentes. Ahora tenemos el placer, el honor que nos acompañe Pablo Artaza, exdirector del Departamento de Historia de la Universidad de Chile, que comparte su experiencia sobre salida y trabajo a fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, que al mismo tiempo es una experiencia transnacional, ¿no? Bien, Pablo, un gran saludo, podemos comenzar. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. En primer lugar, me gustaría, al contrario de lo que está ocurriendo, venimos abandonando una experiencia que en mi caso fue un poco traumática de desconexión, en el cual las comunicaciones tendieron a hacerse virtuales y a mí la experiencia de la virtualización me afectó profundamente, por lo cual les rogaría a todos aquellos que les fuese posible que encendieran sus cámaras. La sensación, muchas gracias, don Héctor. A mí la sensación de comunicación con un abstracto inexistente me genera malos recuerdos respecto de la docencia en pandemia. Entonces, en lo posible, les rogaría que pudiesen encender sus cámaras. Por la posibilidad de estar mirando al menos a través de las pantallas, a estar mirando a otras personas. Te comparto, Pablo, que la experiencia del COVID, de la pandemia, fue un desafío, puesto que profesores hay de varios niveles y grupos de edad, así que para muchos profesores el tema de la virtualidad también fue desafiante. Recuerdo que el Perú cerró todo en marzo del 2020, 16 de marzo de 2020. Estamos a días de inicio del año académico y fue un golpe que obligó, ¿no?, a reprogramar varias actividades, y ese año académico pues lo terminamos después de lo que pensamos, que era julio normalmente, y fue desafiante para cada director de departamento, cada decano y las altas autoridades año 20, ¿no? En el caso de Chile, acá en Perú fue muy estricto el confinamiento. En el caso de Chile, su experiencia en universidad y virtualidad fue semejante. En el caso nuestro fue horroroso. Nosotros virtualizamos 2 años completos. Correcto. 2 años académicos fueron prácticamente completos. 2 años fueron de contacto virtual. Un gran impacto en los jóvenes, porque normalmente la universidad para muchos jóvenes es un momento de sociabilidad, ¿no? Y esta promoción del 2021, pues acá también tuvo este impacto, que recién se conocen con sus compañeros, recién se ven con sus compañeros desde todas las áreas académicas, ¿no? Quizás otros que tienen laboratorio mayor, una sociabilidad más temprana, pero en general, ¿no? Letras, 2 años después, en tercer año de pregrado, recién se conocen, interactúan. Nunca antes había pasado eso. Sí, bueno, confiemos en que no nos vuelve a tocar una cosa equivalente. Esperemos. Bien, Pablo. Quisiera consultar si es que se está viendo la presentación. Sí, correcto. Se Perfecto. puede apreciar. Perfecto. Bueno, lo primero que nada es que explicar que mi acercamiento a la práctica de la historia evidentemente viene vinculado un poco yo creo que nos pasa a todos los que trabajamos en mayor medida en las ciencias sociales y humanidades. Tiene mucho que ver con nuestra propia experiencia vital. Yo me integré a los estudios universitarios en un contexto de la dictadura, de los años finales de la dictadura de Augusto Pinochet acá en Chile, de la dictadura militar, y evidentemente eso atravesó mi periodo formativo. Por lo tanto, la búsqueda de campos de investigación en torno a procesos históricos que pudiesen establecer algún tipo de diálogo, de puente
con la propia situación que estábamos viviendo en ese contexto, en ese presente conflictivo, es lo que me lleva un poco a estudiar en este laboratorio, que es el espacio salitrero, durante el ciclo de expansión de la minería del salitre, un puente de diálogo con el cual reflexionar desde la práctica de la investigación histórica con nuestro presente conflictivo. Por eso es que me sumergí desde etapas tempranas en torno al análisis, a la investigación y análisis de la experiencia de los trabajadores salitreros, fundamentalmente en las claves de poder identificar las vinculaciones que se establecían entre su proceso de proletarización y de politización. Un área de investigación que en Chile tenía larga trayectoria, pero que venía operando en torno a la transformación de ciertos paradigmas interpretativos, fundamentalmente el abandono de cierta rigidez con que había sido planteado por la historiografía anterior, bajo un sesgo marxista, que le llamamos marxista clásico, pero en el fondo es de un marxismo sobreestructuralista, para dar paso más bien a un registro que integraba desde la transformación operada en la historia social a una visión más global, más amplia, menos rígida, en la cual las dinámicas de la sociabilidad, de la cultura popular, podían estar jugando un papel más importante. En ese sentido, con pero prácticamente unos 20 años de investigación en la temática, lo que quiero presentar ahora es un poco una síntesis de las principales transformaciones que he logrado detectar en el desarrollo de este ciclo. Titulada la presentación, entonces, los trabajadores salitreros ante el desafío de su politización, avances, retrocesos durante el ciclo de expansión, Tarapacá, Chile, 1880-1925, es que quisiera hacer una presentación que lograra sintetizar estos años de investigación. El ascenso y la expansión de la protesta popular en la historia de Chile posee una correlación directa con la experiencia popular bajo el ciclo del salitre. Propias de esta etapa son las imágenes cargadas de relatos de lucha heroica que nos han sido traspasadas en gran parte por la llamada historiografía marxista clásica y posteriormente revisadas por la historia social y política chilena. De esta forma, pareciera ser que mucho de lo que la historia de la protesta popular en Chile quiere hablarnos se cimienta y constituye en las áreas tierras del desierto de Atacama, consolidándose como la cuna del movimiento obrero chileno. Aún antes de su incorporación al territorio nacional, la experiencia del sujeto pampino se habría conformado en torno a un espacio de frontera, el que agrupaba a hombres y mujeres de diferentes rincones de la región y del planeta. Este territorio, marcado por su condición de tránsito y de altos flujos migratorios, además de su dependencia a los vaivenes comerciales externos, generó una identidad marcada por la inestabilidad, pero al mismo tiempo por una amplia valoración de la libertad. Tal experiencia diseñó un espacio distintivo que no se pudo apreciar con tanta claridad en otras zonas del territorio nacional, ya que la expansión del extractivismo capitalista tendió a acelerar su transformación. Todos estos elementos configuraron un espacio de convivencia entre lo local y lo global, pues mientras que las delimitaciones geográficas y culturales lo definían hacia el interior, una amplia y directa inserción en la economía mundial lo conectaban hacia afuera, ampliando sus relaciones e influencias. Dentro de este contexto experiencial, el advenimiento de la llamada cuestión social arremetió con violencia en la cotidianidad de los trabajadores, convirtiéndose en el motor de sus más primigenias reacciones frente al orden social imperante. La temporalidad usualmente otorgada a este fenómeno, 1880 a 1925, se desenvolvió estrechamente ligada al ciclo salitrero, previsiblemente porque la incorporación de esta industria en la economía nacional actuó como un catalizador de un mayor despliegue industrial. Lo cierto es que arrastró a un país inexperto hacia un camino acelerado de modernización, acarreando críticas consecuencias principalmente para los trabajadores, ya que en su doble manifestación resulta esencial para entender la expresión del sujeto pampino
Por una parte, que se volvieron cada vez más opresivas las condiciones de vida popular, y por otra, que se manifestó como una protesta contra el orden social y político existente. En ella, en esta experiencia, la protesta obrera tomó fuerza, pero también quedó permeada a la transformación, principalmente porque la cuestión social no era solo una noción teórica, sino la experiencia cotidiana de sujetos de carne y hueso que advirtieron en sus cuerpos y como costo las consecuencias de esta modernización. A través de esa acción es que surge el movimiento obrero y popular en Chile. Este impulso movilizador llevó que durante casi 50 años de la fase expansiva del siglo salitrero, el sujeto pampino registrara hitos, como la primera huelga general del país, verificada en la ciudad de Iquique en 1890, la seguidilla de movilizaciones de principios de 1900, que terminaría con la cruenta matanza de obreros de 1907, también en la ciudad de Iquique, las enormes huelgas portuarias que revivieron el espíritu movilizador entre 1916 y 1918, y las nuevamente trágicas escenas vividas ante el prolongado contexto de la crisis de la oficina Coruña en 1925. Ante este panorama, la necesidad de transformar una realidad percibida y procesada como adversa parecía ser lo realmente heroico de su movimiento. Por ello, a lo largo de esta presentación, nuestro objetivo será analizar este esfuerzo transformador por medio del registro de las sucesivas estrategias desplegadas por el movimiento obrero del salitre durante el ciclo expansivo de este mineral. Para lograrlo, nos concentraremos en tres elementos de cambio. En primer lugar, el paso de lo social a lo político en las formas y repertorios de la acción reivindicativa, que fue un punto de inflexión en la construcción del movimiento obrero, al transformar las experiencias asociativas puramente particulares, especialmente de base gremial, hacia una organización provincial y posteriormente nacional, que les proporcionó a los trabajadores una proyección mayor, instalándose a la par de una política institucional que deliberadamente los había excluido del sistema. Así, pasar de lo social laboral a lo político fue una forma de apropiarse de este espacio y de la construcción del poder consiguiente, una estrategia creciente de su propia transformación. Como segundo elemento, el paso del ámbito de acción desde una dimensión eminentemente local a una nacional modificó profundamente las bases, estrategias y direccionalidad del movimiento. Con ello, la marginalidad y las sobreexigencias de un trabajo extractivo a pleno sol articularon en la zona demandas sociales que no serían equivalentes a las de los obreros de otras regiones y ciudades del país. Sin embargo, sucesivamente, con la generación, sucesivamente entonces con la generación de, eh, de plataformas políticas cada vez más amplias, esta dimensión local y todo lo que inicialmente se había estructurado a partir del propio escenario salitrero se iría diluyendo hasta quedar subordinada a las luchas y demandas nacionales, con la consiguiente pérdida del protagonismo de la huelga local. En tercer lugar, durante este periodo es posible observar que en paralelo a los dos elementos anteriores ocurrió otra transformación, caracterizada por la paulatina pérdida de la posición estratégica que detentaba el trabajador pampino. Al respecto, siguiendo los planteamientos de John Womack Jr., es claro definir el poder fundamental que posee el trabajo, el que pasa de constituir una fuerza específica y exclusivamente obrera a transformarse en la manifestación de esta misma fuerza, evidentemente a través de las expresiones de acción colectiva. En este sentido, la huelga constituyó la forma predilecta de potenciar dicha fuerza, en tanto que obligaba a detener la producción de muchos otros involucrados en la cadena productiva. A medida que ésta disminuyó por efecto de la crisis cíclica de la industria salitrera, como asimismo por la mantención de una forma de trabajo tan rudimentario que permitía fácilmente su reemplazo, se redujo también la fuerza de presión del trabajo y con ello la pérdida de la posición estratégica que durante las etapas iniciales ostentaba. Queda ahora, por tanto, revisar concretamente
cómo estos elementos se van transformando junto con la experiencia pampina y salitrera, y de este modo modificando la protesta. Refiriéndonos a la primera etapa, una que tempranamente se abre hacia la década de 1870, Julio Pinto afirmaba que la violencia fue una experiencia cotidiana y permanente en los trabajadores del salitre, manifestándose en el espacio pampino por medio de un arraigado desorden cotidiano, estimulado posiblemente por la experiencia de libertad que les otorgaba la itinerancia a lo largo y ancho del espacio salitrero. La desobediencia y la embriaguez habitual, que alternaban con la destrucción, el saqueo y las grandes azonadas de violencia espontánea, parecían ser la impronta de las grandes masas peonales y el dolor de cabeza de las autoridades locales. Sin embargo, estas muestras de rebeldía aún transitaban una etapa primigenia dentro de la historia de la protesta popular. La falta de organización, los difusos objetivos de sus arremetidas, que a menudo afectaban incluso a sus propios compañeros de clase, demostraban que el trabajo aún no era el campo de disputa preferente. No obstante, hacia la década de 1880 se comenzó a transformar este escenario. El espacio de la salitrera se vio dominado por un régimen más estricto y un poder estatal más impositivo, aunque al alero de una política de incorporación sumamente liberal, bajo la que se restringió la reconfiguración de la rebeldía popular pampina, puesto que si bien persistió la violencia de los 70, el grado de esta disminuyó y se hizo presente en ocasiones más puntuales, normalmente vinculada a los periodos de recesión. Los alzamientos masivos ya no marcaron la tónica, tampoco los saqueos ni la destrucción. Aparecieron, en cambio, los conflictos individuales entre uno o dos obreros con sus jefes directos, lo que provocó a la vez el despliegue de reacciones solidarias entre sus compañeros. La efervescencia obrera, que antes inquietaba principalmente a las autoridades políticas, se trasladó finalmente hacia un nuevo campo en disputa, el trabajo. La década de los 80 también fue protagonista del florecimiento de un discurso clasista entre los trabajadores, elemento fundamental para alimentar un antagonismo social pujante. Proceso que se nutrió de la participación artesana y obrera en el asociacionismo mutualista que se extendía por la provincia. La maduración de la protesta popular no tardaría en llegar, especialmente con el despuntar de la nueva década, pues en el mes de julio de 1890 se transforma radicalmente el escenario tarapaqueño, con el advenimiento de la primera huelga general registrada en la zona salitrera y en el país. Aquellos que parecían caminar lentamente en la senda de la conformación de un movimiento obrero sorprendieron a una élite ensimismada que hasta hace pocos años veía sus arrebatos rebeldes como asuntos sin mayor peligro. Durante la huelga general, los gremios de jornaleros y lancheros, y hasta ahora la vanguardia de la organización obrera, adquirieron la experiencia suficiente para que una vez iniciada la paralización movilizaran a la provincia entera. Gracias a esta exitosa convocatoria a los trabajadores de las pampas salitreras, se aceleró la toma de conciencia sobre la posición estratégica que detentaban, extendiendo hacia los demás trabajadores de la zona un elemento que ya estaba presente en los trabajadores portuarios, quienes sabían que su importancia en el contexto, quienes sabían su propia importancia en el contexto de una economía exportadora. A partir de ese importante paso, la evolución de la protesta en el mundo pampino adquirió un mayor grado de organización, pero más importante aún, se volcó directamente al terreno del trabajo, fuente de toda su fuerza como protesta obrera. Desde este punto, la paralización de las faenas extractivas del nitrato ponían a la región en una posición extremadamente sensible, pues por un lado armaba un verdadero caos para los ingresos de los empresarios y del Estado, y por otro, alzaba una posición de importancia en los trabajadores, desde la cual defender sus eventuales exigencias. La maduración experimentada por la sociedad pampina desde 1870 hasta los inicios del nuevo siglo se desarrolló dentro de un campo de particularidades propias del espacio salitrero. Sobre la base de esta misma expansión asociativa, comenzaron a difundirse las influencias políticas con que primero los demócratas, luego los anarquistas, contribuyeron a posicionar herramientas para leer y procesar su adversa realidad, gracias a lo cual, con mucho en contra, la Sociedad Popular Pampina asistió a la constitución definitiva
en los niveles discursivos, organizacionales y políticos de una clase obrera. La mancomunidad y la constitución del poder obrero, que comenzaría a operar entre 1901, perdón, y 1909. El inicio de un nuevo siglo trajo consigo el comienzo de una nueva etapa en la consolidación del movimiento obrero salitrero. El fuerte proceso de proletarización de las décadas anteriores, junto a la transformación de sus dinámicas organizativas, alcanzó durante la primera década del siglo XX un robustecimiento e integración más definitiva de los elementos obreros. La marcada identificación de clase, expresada en la fundación de la Sociedad Combinación Mancomunal de Obreros de Iquique en 1901, constituirá definitivamente una radicalización en la acción clasista de la Organización Popular Tarapaqueña. Junto a ello, la principal originalidad de esta asociación obrera radicó en la relación que estableció entre lo social y lo político. Por una parte, su base social estaba centrada en la defensa del trabajo, y por otra, la estructura para llevarlo a cabo dejaba en claro que la vía del particularismo mutualista debía ser superada para crear nuevos mecanismos que enfrentaran directamente las desigualdades provocadas por la confrontación entre el capital y el trabajo. Producto de ello, el número de huelgas registradas entre 1900 y 1907, solo en la región de Tarapacá, prácticamente duplicó a las de la última década, graficando con esto la pujante tensión social que se vivía en la zona. Tal era el temor que despertaba la nueva organización y su expansión federativa a nivel nacional, que los industriales salitreros y las autoridades de la región no tardaron en comunicar al presidente de la República su preocupación ante la amenaza que representaba para sus intereses, especialmente por la labor agitadora que estaban protagonizando en la protesta popular. Apodada patronalmente como Oficina de Huelgas, la Mancomunal vino a transformar radicalmente el escenario de la organización social y a profundizar, como veremos, los primeros pasos de la política popular en Chile. El primero de los atisbos sería la fundación del Partido Obrero Mancomunal en 1903, el que buscó incidir en las elecciones municipales y parlamentarias de ese año. A pesar de su fracaso electoral, la acción partidista no se alejó de la mancomunal y volvieron a intentarlo en 1906. Un año antes, la reestructuración de los principios mancomunados buscó consolidar lo político a través de la disminución del carácter mutual y encaminarse abiertamente hacia el sindicalismo. Para los miembros de la combinación, sobre la base de la representación y la defensa del trabajo, se conseguiría la transformación del orden social, que se constituiría de manera gradual y en la medida que la colectividad pampina adquiriera una amplia representación parlamentaria. Esto no significaba abandonar la labor movilizadora de los obreros en las provincias salitreras, sino que por el contrario, ambas formas deberían ir de la mano, pues se entendía que de esa manera el pueblo, por medio de representantes provenientes de él, accedería al poder. Tal como da cuenta el agitado ciclo huelguístico salitrero inscrito entre 1903 y 1907 y que culmina con el repliegue movilizador generado por la masacre quiqueña. La etapa siguiente, que podríamos calificar de la protesta obrera a la lucha política, la redefinición de estrategia operada entre 1912 y 1919, está marcada por el efecto desmovilizador que se generó luego de la matanza iquiqueña y que podría haberse leído como un triunfo patronal si es que el movimiento obrero no hubiese conseguido desplegar nuevas formas de acción colectiva. Los últimos esfuerzos que las mancomunales hicieron antes de su decadencia ya estaban encaminados hacia aquella reconversión, lo que se fue vislumbrando en el levantamiento de una organización partidaria fuerte, esencialmente obrera y con un marcado horizonte socialista. Pero la pérdida de su base social no les permitió avanzar más allá. Sin embargo, la vía política parecía consolidarse. Una nueva crisis generada a partir del impacto comercial de la Primera Guerra Mundial transformó el espacio sobre el que debía volcarse el movimiento social, periodo en el que éste apostó por una estrategia que terminó por redireccionarlo, ya que a la par que se gestaba una profundización del proceso de politización popular en la zona, se reforzó
el papel de tránsito desde lo social a lo político y de lo local regional a lo nacional. La fundación del Partido Obrero Socialista en 1912 consolidó la organización política popular en la región sobre la base de un proyecto que ampliaba la visión tradicional de la acción política, integrando la lucha económica por medio de la acción gremial y de la acción cooperativa, lo que le serviría de base de expansión nacional tanto por la vía del partido como al controlar la primera central sindical nacional, la Federación Obrera de Chile. De esa forma, el POS lentamente fue ganando terreno importante en la politización obrera y con ello la lucha política fue homogeneizando la acción reivindicativa durante esa década. En efecto, las huelgas retomaron el escenario movilizador de la región salitrera durante 1916, pero principalmente en los puertos. La realidad huelguística de Las Pampas fue totalmente diferente, pues en las oficinas dominaba el silencio porque la crisis comenzaba a dar sus primeros coletazos. Tan profundo fue el impacto que solo una huelga general se levantó en el interior del cantón central de Antofagasta, brevemente entre el 18 de agosto de 1917 y los días subsiguientes, reuniendo en un inicio a gente de 7 oficinas. Sin embargo, finalizó 3 días después con todos sus cabecillas detenidos. Durante esta etapa, la labor propagandística del POS hacia los trabajadores del interior se orientó a resistir los cierres de las oficinas, aunque la cesantía y el hambre difícilmente despertaría sus más fervorosos deseos de subversión. Con la crisis de la industria salitrera se transformó el espacio y obligó a redimensionar el movimiento, redefiniendo sus pautas hacia una acción colectiva más efectiva que la huelga. Se hablaba de mitines, conferencias, comicios públicos, pero también de leyes e instituciones. La protesta obrera entraba así, cada vez con más fuerza, al terreno de la lucha política. Sin embargo, con la ausencia de movilización pampina en el terreno de la producción, comenzaba a disminuir aquel poder constituido hacía tantos años, el de su privilegiada posición estratégica, y acarreaba la pérdida de su espacio, su mundo y su lenguaje, para acceder a uno que se luchaba en otras ciudades, en un parlamento con rostros ajenos, del cual muchas veces el obrero solo sería un receptor. Una nueva etapa se abre entre 1919 y 1925, la que podríamos calificar de agudización de la crisis y pérdida definitiva de su posición estratégica. En 1919, la crisis salitrera se anunciaba en toda su extensión y profundidad, al punto que entre el 31 de diciembre de 1918 y el 1 de enero de 1919 se registró solo en Tarapacá la paralización de 19 oficinas salitreras. Así, se pronosticaba un año de profundos conflictos sociales, que incluiría el recrudecimiento de la acción reivindicativa popular. Ante la agudización de un nuevo ciclo huelguístico, quedó demostrada la creciente capacidad de organización de la fuerza de trabajo, la que pudo apreciarse también en la prolongada paralización de los jornaleros de la bahía de Iquique, quienes, siguiendo el ejemplo antofagastino, detuvieron sus faenas exigiendo la implantación del sistema de la redondilla en las actividades portuarias, que equivalía al control por parte de los trabajadores de las cuadrillas que se hacían cargo de las faenas portuarias. La crisis salitrera azotó con especial dureza a los obreros pampinos, convirtiéndose en una nueva era de hambre. Según información de la Oficina del Trabajo, tan solo durante 1921, de los 45.000 obreros registrados en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, aproximadamente 40.000 debieron ser trasladados hacia el centro del país. Al respecto, el periódico socialista El Despertar de los Trabajadores fue elocuente al reconocer el peso que la crisis jugaba en contra de la huelga obrera, al señalar que ya no era posible entablar una lucha contra el capital por las circunstancias críticas por las que pasa el elemento trabajador. Recién durante el mes de marzo de ese año, en medio de una campaña encabezada por la Federación Obrera de Chile para exigir el pago de desahucios, se volvieron a registrar algunos movimientos de consideración al interior de la Pampa Tarapaqueña, ya que durante febrero solo se realizaron
pequeñas movilizaciones en 3 oficinas del cantón de Pozo Almonte, y la más significativa es la de la oficina San Gregorio en Antofagasta, todas las cuales concluyeron con escasos o desastrosos resultados para los huelguistas. Luego de estos y algunos otros movimientos, una aparente tranquilidad hubo en la provincia hasta fines de octubre, en que, generada por una rebaja salarial, se registró una huelga en la oficina Gloria, despertando el temor y recelo de las autoridades ante las actividades agitadoras en las oficinas. En esa oportunidad, el liderazgo de la Foch obtuvo la supresión de esta rebaja y la vigencia de la jornada laboral de 8 horas. Al año siguiente, en 1922, la única huelga pampina registrada ocurrió en diciembre en la oficina salitrera primitiva. Aparentemente, hace algunos meses comenzaban a mostrarse signos de reactivación de la industria salitrera, cayendo al menos los elevados niveles de cesantía que la acompañaron. Aún así, 1923 tuvo relativa tranquilidad en cuanto a los movimientos reivindicativos en el interior, siendo nuevamente la ciudad y especialmente las actividades vinculadas con el puerto las que concentraron los movimientos más relevantes. Ya nos hemos referido al conflicto huelguístico en torno al sistema de la redondilla, en particular en los inicios del año 16. Gracias a la presión ejercida por los trabajadores portuarios, luego de masivas huelgas, en 1919 este sistema fue instaurado oficialmente en Antofagasta, consiguiendo su implantación en Iquique al año siguiente, luego de que las movilizaciones registradas en ese puerto, especialmente durante el mes de junio, terminaran incendiando toda la costa salitrera. Sin embargo, entre 1921 y 1923, cuando el gobierno y los patrones quisieron derrogarla, los trabajadores portuarios la defendieron con ahínco, principalmente porque su objetivo continuaba insistiendo en la necesidad de deshacerse de los contratistas que mediaban entre las cuadrillas de trabajadores y las casas embarcadoras. Ese mismo conflictivo año de 1923 finalizó con los trabajadores de la oficina salitrera Coruña en una huelga motivada por la disminución de sus salarios. A pesar de las frecuentes reuniones entre delegados de todos los sectores y la sección federal de la Foch de la oficina, que se hizo cargo de la conducción de este movimiento, ampliando la demanda inicial y buscando apoyo en todas las oficinas cercanas, las peticiones fueron rechazadas y se expulsó a los trabajadores de esta oficina, volviendo a imponer una seria derrota a la movilización pampina. Tal vez por ello, el año siguiente los niveles de movilización popular bajaron y recién en julio se presentó la primera huelga de importancia que alteró la tranquilidad de Iquique. Posteriormente, 3 huelgas salitreras finalizaron en sendas derrotas obreras y en la muy elocuente declaración del administrador de una de esas, quien, dando cuenta de la disminución de la capacidad de la presión de los trabajadores pampinos, sentenció: el que quiere trabajar, que trabaje, lo cito con esto, y el que no, puede irse, declaraba este administrador de oficina sanitaria. Hasta el momento, pocas dudas dejaba la privilegiada influencia fochista en la conducción de la movilización obrera, tanto en La Pampa como en las ciudades del Salitre. Sin embargo, la transformación del escenario político registrado en los últimos años y sobre todo un nuevo receso en la producción salitera en la que la inmediatamente activó una vez más los fantasmas de la crisis, evidenciaron cambios que tanto a nivel local como nacional permiten entender la dirección adoptada por el movimiento obrero salitrero. Los trágicos episodios huelguísticos de 1925 ejemplifican perfectamente aquello. Durante marzo y abril de ese año, una intensa huelga desarrollada por obreros ferroviarios, marítimos y salitreros en Tarapacá concluyó con éxitos parciales, pues solo fueron aceptadas algunas de las peticiones de carácter laboral presentadas por los trabajadores, mas no así las demandas de alcance político. La exclusión de estas últimas demandas fue una decisión adoptada deliberalmente por el Tribunal Arbitral, el que había sido impulsado por la propia Foch y la Intendencia. Esta aparente contradicción provocó que algunos sectores del movimiento obrero se radicalizaran e implementaran repertorios de acción colectiva que superaron los marcos institucionales. Poco a poco, esto fue generando una imagen de los federados, los miembros de la Foch, y los ahora comunistas,
debido a la transformación del Partido Socialista en Partido Comunista, el año 19, de reformistas e incluso de traidores entre sectores del mundo del trabajador. Y como demostró Rolando Álvarez, la relación en relación a los acontecimientos ocurridos en la oficina salitera de La Coruña, a pesar de que un segmento de la FOCH y del Partido Comunista intentó ir más allá de la moderada política oficial del partido, la que se jugaba en cambio por las vías institucionales de negociación con el gobierno. Luego de la matanza, de una breve matanza, la línea reformista del Partido Comunista tendió a predominar entre sus pautas. Así, los casi 50 años de experiencia reivindicativa y asociativa en el norte salitrero diseñaron un espacio que fue reconstruyéndose constantemente, en tanto que las condiciones de subsistencia lo demandaban. Las decisiones que los trabajadores de Salitre tomaron los constituyeron como un movimiento obrero inicialmente, porque en ellos se jugaban la oportunidad de transformar su realidad adversa. De esta forma, los tres elementos de cambio que hemos analizado evidenciaron la transformación del carácter que finalmente adoptó dicho movimiento, el que nació como un conjunto de acciones espontáneas y desarticuladas y terminó disputando los espacios de poder dominados por la élite. Gran parte de aquello quedó revelado en el cambio de lo social a lo político, que debió enfrentar la asociatividad popular, especialmente a partir de la experiencia del movimiento mancomunal. Si bien, como vimos, dicho traspaso no fue unánime, fue decisivo para incidir en las organizaciones siguientes, sobre todo con la emergencia del Partido Obrero Socialista, que llevó la acción política decididamente por la vía parlamentaria y la mediación entre sus bases gremiales y las autoridades políticas del país. En el fondo, mancomunados, socialistas y luego comunistas, entraron de lleno a disputar el espacio institucional, pues vieron en él un terreno de mayor proyección y eficacia que la huelga, y con ello contribuyeron a la institucionalización de la protesta obrera. Por su parte, la irradiación de lo político hacia organizaciones provinciales y nacionales diluyó la dimensión eminentemente local que caracterizó los primeros años del movimiento. Todo lo que en su momento representó la experiencia cotidiana del trabajo salitrero y que se volcó en la manifestación, se fue alejando hasta quedar relegado a un lugar secundario, especialmente cuando las organizaciones políticas de las diferentes ciudades del país animaban a un petitorio nacional. Este cambio, si bien fue progresivo, vio su mayor expresión en la reactivación de la movilización a partir de 1916, básicamente porque las huelgas generales abarcaron un extenso territorio concentrado principalmente en las zonas urbanas y portuarias, y los efectos de la Gran Guerra recrudecieron la crisis de la industria del salitre, golpeando de tal manera a los sectores pampinos que estos no fueron capaces de reactivar el liderazgo de la movilización. Además, los proyectos partidistas encaminados hacia la lucha parlamentaria buscaron mejorar las condiciones de vida de los obreros, pero se dieron en un terreno muy distinto y distante del espacio cotidiano en que se desarrollaba la producción. Finalmente, estas dos transformaciones se combinaron en otra que resultaría fundamental: la paulatina pérdida de la posición estratégica de los trabajadores pampinos, gatillada por el impacto de la crisis de la industria, pero ampliada por el bajo nivel de especialización de estos trabajadores y su facilidad de reemplazo, lo que se tradujo en una disminución de su capacidad para declarar y sostener la huelga, y con ello, de un descenso paulatino de la fuerza obrera con la que asumían la acción colectiva. Ello daría paso a otra historia. Muchas gracias por escuchar esta presentación. Muchas gracias, Pablo. Pablo, pues como tú bien sabes, Tarapacá tiene una historia transnacional. San Lorenzo de Tarapacá está en el corazón de la nación peruana. San Lorenzo de Tarapacá, pues, vio nacer a Ramón Castilla. Tenemos, pues, Pica vio nacer a otro presidente peruano. Es una historia que
integra, ¿no?, estas tradiciones, y es muy importante tu investigación. Uno piensa en California, tiene pues también esta historia transnacional que enriquece, ¿no? ¿No? A pesar de los desafíos, ambas comunidades nacionales, ¿no? Tenemos pues muy importante resaltar la eh, cosmopolita, ¿no? Es una sociedad cosmopolita la que se organiza en Tarapacá, puesto que hay muchas tradiciones europeos, americanos, vinculados pues al salitre desde la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Ahora, es importante, ¿no?, subrayar, pues en Europa hay tradiciones de organización social, ¿no? Como estas tradiciones europeas pasan el Atlántico y se reproducen aquí en Sudamérica, ¿no? En Argentina, en Chile, ¿no? Porque en Europa están pues con el tema de reclamo social, ¿no? El tema social, y las poblaciones europeas llegan a Sudamérica y, ¿no? Reproducen, ¿no?, su tradición en nuevas tierras, ¿no? Entonces es bonito ver cómo lo local es al mismo tiempo transatlántico, ¿no? Tiene esas tradiciones que cruzan el océano y cruzan las regiones, ¿no? Ahora, un gran desafío para el movimiento social, pues, es el tema nacional, ¿no? En la década del 70 tenemos, pues, el conflicto que enfrenta los países, ¿no? Bueno, y tenemos que, al mismo tiempo, hay esta experiencia, ¿no?, social, ¿no? Entonces, en tu experiencia, en tu investigación, ¿cómo lo nacional disminuyó, afectó, ¿no?, amainó estos reclamos sociales en los años 70, en los años 80, ¿no?, del siglo XIX? Bueno, efectivamente, en paralelo a lo que yo estoy presentando en torno a la transformación de la experiencia de politización a nivel del mundo obrero, la interacción que opera en un espacio altamente trinacional durante esta etapa, efectivamente sufre una transformación equivalente. La hay una reconstitución entre el término de la Guerra del Pacífico y la apropiación chilena de este territorio hacia 1920, que efectivamente está marcada por la apropiación nacional del espacio y a la vez por la rearticulación de la respuesta popular de una construcción de reivindicación local a la necesidad de acoplarse, a la vertebración nacional de su demanda. En el fondo, más sencillo, lo que en la zona tenemos como parte fundamental de la constitución de un movimiento popular trinacional, reconocidamente trinacional. El mejor ejemplo lo vemos para la matanza de Iquique de 1907, en que junto a los trabajadores chilenos, contingentes numerosos de trabajadores peruanos y bolivianos estaban ahí conviviendo y acompañando a los trabajadores chilenos en una instancia en la cual el movimiento popular se tiende a politizar en una experiencia que se gesta en un territorio que, a pesar de la apropiación chilena, se mantiene socialmente como un espacio trinacional, tiende a sufrir una cerrazón nacional o dicho de otra forma, una apropiación de parte de la incorporación a la dinámica del Estado-Nación chilena de ese territorio y por lo tanto de comenzar rápidamente a volver alianza política internacional, lo que hasta ese momento tendía a ser una convivencia trinacional. En el fondo, necesariamente la nacionalización del territorio, la apropiación nacional del territorio, la apropiación chilena del territorio, tiende a influir en que un mundo social popular, que coexistía trinacionalmente, comience a vertebrarse hacia la acción política nacional
y abandonar, disminuir la intensidad de interacción y relación que compartía hasta hace minuto con hermanos de clase de otras nacionalidades. La importancia del voto actúa como un factor exclusor de la convivencia social cotidiana. Eh, Pablo, algo importante es cuando uno menciona Perú, eh, más de la mitad del Perú es la selva, ¿no? Aunque siempre la capital es muy fuerte en lo que es Perú. En el caso de Chile igual, ¿no? Chile tiene muchas regiones, entonces en la conformación nacional de Tarapacá, ¿qué región chilena es la más importante? Porque cada región tiene su propia dinámica, ¿no? Con respecto a la capital, ¿no? Entonces, en la conformación de la sociedad tarapaqueña, ¿qué región chilena fue decisiva en su aporte social, demográfico? Bueno, claramente es la dicotomía que tenemos los chilenos, ¿ah? Que sufrimos como una distorsión permanente en que tenemos un país fundado económicamente en una dinámica minera, que es una dinámica que en el fondo es lo que explica la expansión permanente hacia el norte del territorio chileno, los traslados de población, primero lo que era el descampado de Atacama y posteriormente justifican la invasión sobre los territorios bolivianos y peruanos de Tarapacá y Antofagasta, en el fondo, un país que se construye al alero, se construye económicamente, ¿eh? Al alero de la explotación minera en un proceso expansivo de territorio, pero que se funda sociopolíticamente en torno a la construcción del proyecto de Estado-Nación y de su élite en torno a los territorios aledaños a la zona capitalina. En el fondo, el Valle Central construye, el Valle Central, en torno a una relación social surgida en torno a propiedades agrícolas, construye las relaciones sociales y de poder que dominan en torno al perfilamiento de este Estado, en paralelo a una base económica que tiene una naturaleza distinta y un territorio distinto, pero que no es reconocido como tal, que no es reconocido en torno al plano fundante que juega en torno a la constitución del Estado-Nación y al rol que tiene al financiar no solo al Estado, sino que a financiar el enriquecimiento privado nacional e internacional en base al uso del territorio. Esa dicotomía, eh, esa dicotomía espacial, pero no solo espacial, sino que sociopolítica, hace que explica una dimensión bipolar de lo chileno, en torno a esto de vivir dos planos distintos, de permanentemente estar viviendo dos planos distintos, distintos en su naturaleza y distintos en su territorio. Bien, Pablo. Tarapacá no es ajeno a San Marcos. Tenemos pues Juan Oviedo, nacido, ¿no?, en Tarapacá, fue rector de la universidad entre 1866 y 1868. Así que Tarapacá es una historia, como indicas, trinacional. En este caso de la movilidad y activismo, eh, hay una presencia inglesa, ¿no? Entonces, Inglaterra es la gran economía del fin del siglo XIX, inicio del siglo XX. Entonces, es esta experiencia inglesa en tu estudio, cómo se hace presente en Tarapacá, porque no solo hay empresarios, ¿no? También hay técnicos ingleses en esta región. Entonces, se evidencia, se presenta interacción con la experiencia inglesa en este ámbito o no? A ver, la experiencia inglesa es todo un caso, o lo inglés es todo un caso en torno no solo al espacio tarapaqueño, no solo a la dinámica chilena, sino desde antes de la Guerra del Pacífico en adelante para el espacio completo del espacio del desierto. Las primeras exploraciones, las primeras prospecciones sobre el potencial económico son alentadas
al alero del expansionismo colonialista inglés. Es Inglaterra la que incorpora a la economía mundial este espacio. Y el problema es que en el fondo, simplificándolo mucho, pero esta pretensión inglesa lo que busca es cuál es su mejor aliado local. Y en el contexto epocal, el mejor aliado local por la mayor vinculación por la mayor vinculación de la élite peruana del momento al Círculo de Lima y a la estrategia de potenciar el norte peruano, es que desdeña el espacio salitrero. La nacionalización de la industria salitrera por parte del gobierno peruano genera un escenario que repele para los intereses ingleses, repele a Perú como un aliado en el uso y aprovechamiento de este territorio. Y es lo que vuelve a Chile atractivo para ser un mejor participante local en la explotación del territorio. Entonces, planteado así, Perú y Chile, en el contexto previo a la Guerra del Pacífico, Perú y Chile lo que están jugando son la posición de peón local, de un aprovechamiento económico de una zona estratégica en el momento, en el contexto epocal, para los intereses ingleses. Y para como Inglaterra favorecer su posición dentro de una economía mundial demandante de mayor producción agrícola para sostener el crecimiento demográfico y los niveles de alimentación necesarios para la expansión de las ciudades industriales. Y ahí el papel chileno es que se muestra más servil a los intereses ingleses que la élite peruana. Y por eso fundamentalmente el apoyo inglés a Chile en la Guerra del Pacífico, sin la cual no tenemos idea cuál habría sido el decurso que este conflicto internacional hubiese adquirido. Y por eso es que una vez que Chile gana la Guerra del Pacífico, su opción ultraliberal es conceder al aprovechamiento inglés un territorio riquísimo y recientemente adquirido. Por eso es que lo que estamos transitando en este periodo, entre el término de la Guerra del Pacífico y las primeras 2 décadas del siglo XX, es precisamente la transformación que opera en Chile de cómo transformar un territorio fronterizo que ha operado como una concesión internacional a un territorio realmente apropiado. ¿Cómo poder ocupar efectivamente, en función de intereses nacionales, un territorio que el término actual sería que partió originalmente concesionado a los intereses ingleses, tanto en el aprovechamiento para el mercado financiero, el que regula la explotación salitrera, como la explotación directa del territorio, a través de compañía fundamentalmente inglesa, no solo inglesa, pero fundamentalmente inglesa, en la explotación de los territorios salitrarios y de casas comerciales e internacionales en su comercialización mundial. O sea, ese tránsito es un tránsito que acompaña el paso de un Chile en la modernización, en su propio proceso de modernización, desde la reproducción de dinámicas coloniales bajo lógica imperialista, hacia lograr mayor control sobre su territorio, sobre sus propios intereses. En ello es que se ve involucrado evidentemente también la transformación que opera a nivel de los sectores sociales populares. Sí, tenemos pues que la presencia inglesa pues tiene un impacto planetario global y las élites locales buscan pues renovar esta relación, replantear esta relación
que no solo es una experiencia del siglo XIX, ¿no? Hoy día, siglo XXI, vemos pues, que el mundo se reconfigura y nuestras élites locales están atentas, ¿no? A esta reconfiguración mundial, estos flujos comerciales, ¿no? Que vemos, por ejemplo, ahora, ¿no? Aquí al norte de Lima, ¿no? Tenemos un puerto, Chancay, que ha sido objeto de una gran renovación, una experiencia aquí peruana que ha repercutido en Chile, ¿no? Se ve en Chile referencias a lo que pasa aquí en Chancay, norte de Lima. Pablo, en este proceso es muy importante, pensando en la historiografía, ¿no? Inglesa, cómo se van creando tradiciones, ¿no? Cómo se va creando una cultura popular que reivindica, ¿no? Lo social, ¿no? En tu experiencia, canciones, símbolos, imágenes vinculadas a esta, ¿no? Reclamos sociales, ¿no? Cómo se da la creación estética popular en Tarapacá en este periodo, ¿no? De canciones, de símbolos, de imágenes, que luego, total, las regiones son parte de un proyecto nacional, ¿no? Cómo el proyecto nacional lo inserta, ¿no? Cómo la memoria popular chilena inserta a Tarapacá dentro de su proyección. Bueno, es fundante, ¿eh? Es fundante, pero en una lectura bastante simplista. Porque bueno, es fundante de un imaginario, de una simbología, de, una, de un conjunto de prácticas populares que tienden a refrendar fundamentalmente la construcción de una política popular marcada por la constitución de una izquierda política en Chile. La construcción de la izquierda política chilena tiene del siglo XX, ¿eh? La construcción de la izquierda política chilena de todo el siglo XX tiene su base fundante en los elementos culturales que rescata de la experiencia tarapaqueña y antofagastina. Los niveles de explotación, bueno, las grandes matanzas obreras tendieron a generar unas representaciones culturales que fueron bases constitutivas de la izquierda política chilena, más no de la sociedad popular. ¿En qué sentido? En que priorizó aquellos elementos culturales que le permitía insertarse mejor dentro de una determinada opción o de una determinada práctica política funcional a ese proyecto político que tendió a ser el hegemónico dentro de la izquierda chilena para todo el siglo XX, hasta la dictadura militar de 1973. Pero que desgraciadamente tendió a desechar otros elementos culturales que habría sido riquísimo rescatar en paralelo. Fundamentalmente, la convivencia internacional. La, la constitución de esta izquierda y del rescate cultural que hace esta izquierda chilena que tiende a asociarse a niveles de nacionalismo, curiosamente, a niveles de nacionalismo bastante altos. Y se constituye una izquierda política que se distancia de elementos culturales que habían estado en su origen, como lo planteamos recién en la conversación, fundamentalmente una coexistencia internacional absolutamente cotidiana, en donde, donde el contacto internacional no era una barrera, sino que por el contrario, era un otro equivalente. Y eso tendió por esta vertebración excesivamente nacional y por esta adhesión a un proyecto político de matriz casi puramente nacional, tendió a hacer cierto abandono de estas prácticas culturales ampliamente difundidas en el territorio tarapaqueño, sumamente cotidianas y que marcaban la vida cotidiana de los trabajadores salitreros. Pablo, esta es una región que tiene una experiencia andina. La población andina maneja, pues, ¿no? Los idiomas
originarios, pues, de nuestro continente. Entonces, tú encuentras en tu estudio esta dimensión de esta experiencia de lenguas originarias en los trabajadores de Tarapacá. Se mantiene en la etapa inicial, en el fondo, en las dos últimas décadas del siglo XIX, es común encontrar referencia a trabajadores, sea chileno, sea boliviano, sea de algunas porciones de los Andes peruanos, hablantes quechua. Hay bastante registro, me encontré con bastante registro de trabajadores o de espacios de trabajadores dentro de los campamentos mineros, en los cuales había porciones de población quechua hablante. ¿Mm? Sin embargo, la sospecha de que esto, pero además de ser quechohablante, tendían a tener una vinculación con la descripción étnica indígena. Por lo tanto, el proceso de incorporación nacional, a la vez el intento de modernización de la zona, estuvo aparejado de lo que en la época se calificaba como un proceso de civilización. Y gran parte de esta civilización implicaba la incorporación de la población al registro castellano, y a la escolarización bajo parámetro educativo francés, el que fue imponiéndose en la zona. Por lo tanto, el idioma quechua tendió a perderse en el área, en el ámbito de aquella población que se vinculó a la producción de exportación, no así en las comunidades indígenas de zonas más bien orientadas a la producción agrícola, mínima, pero a la producción agrícola, en los sectores de los valles precordilleranos, que mantuvieron su lengua original, pero dentro del mundo trabajador rápidamente comenzó a darse una pérdida de la riqueza cultural, de las expresiones lingüísticas y una homogenización del castellano como, y del parámetro educativo, o sea, la instalación de escuelas bajo lógica de modelo educativo franceses. Pablo, la historia continúa, las sociedades cambian. En el siglo XXI entiendo que habrás recorrido Tarapacá, la costa, las pampas. En ese sentido, ¿cómo la actual sociedad tarapaqueña recupera su diversidad cultural, ¿no? Cómo la actual academia tarapaqueña, los amigos tarapaqueños recuperan este rico legado y al mismo tiempo, ¿no? Esta historia social, nuestra historia de luchas sociales, ¿no? Cómo está en la memoria, ¿no? En los espacios públicos, en las escuelas, ¿no? ¿Cómo es la experiencia tarapaqueña de recuperar su historia? Bueno, desde hace ya sí, 2 o 3 décadas por lo menos, que ha habido una operación inversa en torno a valorar o a apreciar positivamente la riqueza cultural local, y valorar negativamente la pérdida que el horizonte homogenizador sobre el cual se instaló las dinámicas de las ciencias sociales, en apoyo a la construcción de estados nacionales durante todo el siglo XIX y gran parte del XX, desplegaron. Por lo tanto, el proceso es tal cual como tú planteas, es más bien un proceso inverso de recuperación de la riqueza de la experiencia, eh, no solo popular, sino que fundamentalmente local. En el sentido, la valoración en términos positivos de la diversidad ha permitido la recuperación no solo de la experiencia sociocultural de las comunidades locales, sino que a partir de ello de generar dinámicas políticas de interculturalidad que permitan el rescate de estas tradiciones.
tratar de ampliar la difusión de la práctica del lenguaje local, tratar de respetar la mantención de tradiciones y de difundirlas socialmente. ¿Ah? Ha permitido que la sociedad chilena actual, no solo tarapaqueña, sino chilena en general, valore la diversidad cultural que está presente en el territorio, y de esa forma en Tarapacá se ha reflejado en un rescate al menos en una detención del proceso de homogenización que se había venido registrando históricamente sobre la zona. En ese sentido, la valoración, la valoración de autoridades locales por parte de comunidades indígenas en el norte chileno, busca, y el apoyo social e institucional, no solo del mundo universitario y académico, en gran parte también del mundo de la ONG, de la sociedad civil misma, en diálogo con el mundo universitario, lo que ha buscado es el rescate, por una parte patrimonial, pero por otro en torno a la riqueza cultural que esto proyecta y que esto significa. Y en ese sentido, efectivamente hoy día contamos con una valoración y gracias a ello con un rescate de las prácticas locales que nos permiten pensar que la minimización, la ocultación, y con ello la pérdida cultural que se había venido registrando bajo el proceso de homogenización nacional, tiende a generar un proceso opuesto o logre revertirse dentro de los años venideros. Bien, Pablo, tenemos colegas de varias facultades, también de sociales, historia. Amigos, amigas, ¿tienen comentarios, tienen preguntas? Ah, trabajo de Pablo. Me interesa a mí también, Héctor, el poder hacer una presentación mínima al menos de la estructura del Departamento de Ciencia Histórica aquí de la Universidad de Sí, Chile, de por los programas, supuesto. de las características del programa de pregrado y posgrado. Si no hubiese preguntas de los colegas, puedo, puedo ampliarme en ese sentido. Ah, Francisco Quirós, te lo presento, ex decano académico de la Facultad de Sociales del Departamento de Historia. Francisco. Sí, más bien quería felicitarlos a los dos, tanto a Pablo como a Héctor, por esta oportunidad. A Pablo particularmente por lo moderado, lo ponderado, digamos, de su exposición, con muy buen fundamento, efectivamente, acerca de estas relaciones siempre tan difíciles entre los dos países, ¿no? Me parece que creo que debiéramos tener bastantes más conversatorios de este tipo. No sé si la misma Universidad de San Marcos y de Chile puedan organizarlos de manera periódica, sistemática, digamos, al respecto, ¿no? Pero sería muy, muy bien, porque nosotros también tenemos interés en este tipo de discusiones, aun cuando yo creo y esto es notorio, ¿no? En Chile hay muchos más especialistas en temas peruanos que en el Perú sobre temas chilenos, ¿no? Eso yo creo que es bastante claro. No tengo una respuesta al respecto, pero no sé si tú tengas algo de esto, Pablo. O sea, ¿cuál es ese desbalance en realidad? Porque la importancia de las relaciones entre Perú y Chile es tanto para unos como para otros, pero sin embargo, historiográficamente, por lo menos historiográficamente, no sé cómo sea en cuanto a estudios económicos, estudios de otras naturalezas, pero en cuanto a la historiografía, creo que los chilenos tienen muchísimo, ustedes tienen muchísimo más interés en estudiar nuestra realidad, ¿no? ¿Tienes alguna explicación? Porque yo no la tengo. O sea, pensándolo un poco en base y evaluando un poco rápidamente, un vistazo rápido a la realidad historiográfica local, efectivamente, es que creo que la diferencia estriba en que nosotros necesitamos reportarnos a un espacio mayor y distinto que el nuestro.
que tal vez sea una diferencia que ustedes no poseen. Efectivamente, la realidad peruana es una realidad que los conecta. La realidad histórica peruana es una realidad que los conecta mucho más directamente, no solo con el continente, sino que con el mundo entero. La relación de Chile con el continente y con el mundo es mucho más periférica. Nuestro vínculo es muy débil en torno a la interconexión con el mundo. Esta sensación de isla permanente de Chile, de país colgando, y que en cualquier descuido se cae al mar, lo obliga un poco. Creo que lo presiona a, por una parte, buscar raíces, y las raíces chilenas se funden con el espacio del virreinato peruano, pero a la vez de buscar generar proyección. Y en esa proyección, el vínculo hacia lo continental, pero no solo lo continental, o desde la plataforma continental, hacia el mundo, es una obligación para nosotros. Porque si no, quedamos permanentemente encerrados mirándonos el ombligo. Y ahí puede que les juegue en contra la centralidad habitual de lo peruano. Lo peruano tiene una centralidad continental, tuvo una centralidad continental que probablemente le genera una sensación de espacio autocontenido, que no los presiona tanto a la revisión. Ahora, Ok. Ahora, de acuerdo a lo que comentaba Francisco, respecto de la necesidad de generar mayores vinculaciones, nosotros estaríamos encantadísimos. ¿Ah? Nosotros, hay niveles que nos conectamos con ciertos departamentos y en ese caso me gustaría plantearle a Héctor que después pudiésemos seguir esta conversación más a nivel de programa académico específico. Nosotros con la Universidad Pública de Río de Janeiro, a nivel del programa de magíster, establecimos un seminario virtual prácticamente permanente, en el que bimensualmente o cada 3 meses hacemos reuniones entre los claustros académicos de los programas para, en primer lugar, conocernos y a partir de ese conocimiento básico poder generar experiencias compartidas de investigación, por una parte, en el fondo, poder mantener dentro de los registros coincidentes que se hagan a nivel de investigación un diálogo más permanente y más afiatado entre investigadores y a la vez poder participar más activamente en la formación conjunta. Lo que nos cuesta menos es la realización de dinámicas de co-guía a nivel de tesis de magíster o de doctorado. Todos los programas académicos tienen claustros limitados y el establecimiento de convenios, de doble titulación, por lo menos nosotros, tiende a burocratizar procesos que se vuelven súper complejos y que terminan perjudicando por su lentitud el proceso formativo de los estudiantes. Pero la participación de conducción de procesos de investigación o la co-guía de proyectos de titulación en forma conjunta resulta un mecanismo súper fluido para nosotros. Y de esa forma hemos podido integrar unidades académicas a la investigación de los propios estudiantes, al proceso formativo y al conocimiento entre los claustros académicos de forma súper rápida. En un año con la Universidad de Río de Janeiro, con el programa de posgrado de Río de Janeiro en historia, generamos un nivel de conocimiento y de trabajo conjunto y de comunicación cotidiana entre determinados investigadores de nuestro claustro con el de ellos, súper dinámica y en poco tiempo. Pablo, muchas gracias por tu experiencia. Te comparto que se proyecta en septiembre visitar la Federal de Río de Janeiro. Ahora, se envió, ¿no?, una invitación al actual director de tu departamento. Esperamos que confirme que también sea parte del seminario, una presentación virtual según su disponibilidad. Y mira, Perfecto. el semestre académico aquí va a empezar la tercera semana de agosto, termina la primera semana de diciembre. Podemos hoy día proyectar una actividad entre ambos departamentos. Pensemos pues una sesión de profesores, una sesión de alumnos de último año de pregrado,
del posgrado para compartir, ¿no? Inicialmente experiencias y esta virtualidad proyectarla a una actividad física periódica en Santiago, en Lima, ¿no? Estamos pues a menos de 20 años que tu universidad cumpla 2 siglos. Estos son procesos que tardan, que duran. La idea es, hay toda la voluntad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que expresa la voluntad de la nación peruana de extender relaciones con todos los pueblos, con todas las naciones. Estamos en una región que tenemos una historia común. Entonces, ahora este semestre está terminando en el mes de julio. Podemos proyectar para el siguiente semestre 25-2 para nosotros, septiembre, fin de agosto, inicio de diciembre, 2 encuentros virtuales, uno con colegas, otro con alumnos de último año, para que compartan, ¿no? Quizás en el mundo contemporáneo, o por qué no, también la experiencia virreinal, en ambos casos, ¿no? 2 horas, una reunión virtual, y el año 26 hacer un encuentro físico, ¿no? Hacer un encuentro ¿no? presencial, ya sea en Lima, ya sea en Santiago, o por qué no, el primer semestre en Lima, el segundo. Perdí tu audio, Héctor. Escucha, Héctor, has apagado tu... Podemos proyectar después de la sesión virtual, un encuentro presencial, primer semestre 26-1 en Lima, segundo semestre 26-2 en Santiago, ¿no? Así, ¿no? En este ámbito que es historia, pero tu departamento está dentro de una facultad con varios otros departamentos que están aquí en sociales. Se encuentra con nosotros colegas de administración, de geografía. La idea es pensar formas virtuales y presenciales de fortalecer la formación de nuestros estudiantes, futuros líderes en Perú y Chile, y por supuesto de los colegas, pero también del personal administrativo, ¿no? De nuestras comunidades universitarias. Entonces, desde San Marcos estamos a la espera de la confirmación del actual director del departamento, en qué momento, ¿no? del año podría compartir su experiencia. Y sí, para el segundo semestre, ver un encuentro virtual entre los colegas, ¿no? De ambos departamentos, ¿no? Coordinando agendas, ¿no? Sí, esta es la primera, ¿no? Primer acercamiento, ¿no? De una larga experiencia, ¿no? Anteriormente te compartí, ¿no? Hay alumnos de Chile que están aquí en San Marcos tomando semestres. Actualmente hay un alumno de San Marcos Historia que está en tu escuela. Así que continuar esta experiencia, fortalecer esta experiencia, pensando, ¿no? En nuestras comunidades locales, nacionales, regionales, y que debe ser satisfactorio. Pablo, hay una alumna que tenemos en Minas Gerais, en la Universidad Federal de Minas Gerais, que compartió su pregunta en el chat, si la podrías revisar, por favor. Es Leslie. Leslie está ahorita en Minas Gerais. Perfecto. Perfecto. Antes de ver la pregunta, ya la tengo aquí abierta, pero antes de ver la pregunta, voy a hablar con el director actual del departamento. Yo era director hasta enero de este año. Voy a hablar con el director actual para que en esa presentación a la que tú lo estás invitando, ojalá puedas dejar establecido un contacto más directo con la unidad académica equivalente nuestra, para que podamos integrar y avanzar antes de lo que pueda, porque a nosotros como departamento se nos escapa un poco el articular relaciones a nivel, no a nivel de la facultad, pero sí a nivel de otras facultades de la universidad. Pero a nivel departamental ya hay un peldaño en el cual podemos avanzar muchísimo y muy rápidamente en mayores niveles de contacto y integración. Eso se lo voy a comentar directamente al director actual, a quien ya ha invitado a una nueva instancia. Voy ahora a la pregunta de Leslie. Ya, pucha, Leslie me ha hecho una pregunta que requiere de por lo menos 45 minutos de respuesta.
Eh, a ver, como síntesis muy apretada, efectivamente lo que me interesa destacar en mi trabajo y lo que me interesa pesquisar a través de mi experiencia investigativa es cómo es que ocurre, cómo es que ocurre lo que tú estás consultando. Y evidentemente lo primero que tenemos que ver es que este proceso de gestación, de gestación de una nueva experiencia en torno al trabajo tiene mucho que ver con la transformación que opera en esta naturaleza de trabajo respecto de las formas habituales. La, la modernización del trabajo, la modernización del trabajo, en el fondo, mm, esto que esté asociado a un proceso extractivo en el cual el trabajo se vincula a una función absolutamente disociada de la vida cotidiana. En el fondo, no está trabajando en la generación de alimento directamente, no está trabajando en la producción de alguna manufactura que utilice por parte del trabajador, que utilice en su vida cotidiana, sino que está generando un producto absolutamente abstracto para aquel que lo genera, que no tiene ninguna vinculación con la vida cotidiana, obliga a la gestación de una disociación respecto de cómo se vive la vida moderna en función de formas tradicionales de existencia. Y en ese sentido, ya no se puede apostar a que del trabajo obtengo la garantía de mi reproducción. el, la energía puesta en el trabajo no me garantiza mi reproducción, salvo que tenga, salvo que tenga mecanismos de satisfacción equivalentes. En el fondo, ya no puedo esperar o confiar en que voy a vivir gracias a lo que hago, salvo que la recompensa que yo recibo por lo que hago me lo brinda. Como estas etapas iniciales vienen asociadas a niveles de explotación altísima, eso presiona a este tipo de trabajador para que se vea obligado a orientar energía, ya no a la producción, ya no a la reproducción, ya no a la vida cotidiana, sino que a buscar mecanismos y elaborar mecanismos que le permitan enfrentar mejor la vida en condiciones de explotación altísimas. Y eso es la organización. Sea que lo llamemos conciencia de clases, sea lo que le llamamos expansión del espíritu gregario, necesariamente descubre el trabajador bajo estas circunstancias, descubre que o se une a otros o está frito. Y en torno a esa unión a otros es que va generando una experiencia de politización que vendrá de la mano de procesos mayores de sindicalización y politización. ¿Por qué de politización? Porque, y este paso del agrupamiento laboral que explica la matriz sindical a la politización, evidentemente está dado porque existe un otro interlocutor. El sistema social no lo regulan los trabajadores, el sistema social lo ordenan y está gestado en gran medida en función de actores sociales que concentran poder. Y esos actores sociales son sociales e institucionales, sea la élite, sea la patronal, en torno a un marco normativo que regule el orden social. Y ese orden social va a estar determinado en función de reproducir y satisfacer los intereses de los sectores dominantes. En eso, el Estado, al igual que lo que ocurre con el Estado peruano en esta época, lo que ocurre con el Estado chileno, que es un Estado altamente funcional a la acumulación de poder, de capital, en manos de la élite que manejan el Estado. Por eso es que la politización es un proceso forzado para los trabajadores chilenos, para los trabajadores latinoamericanos, en términos de que están obligados a interlocutar con el sistema político para poder obtener mejoría en sus condiciones de existencia. Y esa intermediación política es la que los fuerza necesariamente a que la naturaleza de sus organizaciones deba derivar a la conducción de procesos políticos de negociación.
de negociación con un Estado que cada vez, que transita también de ser un interlocutor cada vez más ajeno, ¿m? y, y más, y más inclinado a aliarse y apoyar a los sectores patronales, a tener que ir transitando a ser un Estado mediador. Porque lo que le comienza a caber crecientemente a este mismo Estado es es el ejercicio de una mediación en términos de poder garantizar reproducción de orden social por la vía de la contención de la protesta, de la contención de, de las alteraciones cada vez más fuertes que el mundo trabajador, a través de su orgánica sindicales y políticas, ejercen hacia el sistema social. Eso como respuesta mínima, pero evidentemente sumamente incompleta al temazo que me están preguntando. Bueno, sí, Leslie te manda pues una... Gracias, Leslie. Pablo, eh, tu departamento tuvo una experiencia trágica a fines del siglo XX, ¿no? En la que fue muy afectado pues por tu dictadura, así que es muy importante poder conocer, ¿no? Tu departamento y tu experiencia en este departamento académico. Bueno, efectivamente el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile era un departamento gigante a lo largo de su constitución profesional, al igual que, bueno, al igual que en todas las universidades latinoamericanas, la historia comenzó a forjarse como carrera, como ámbito profesional en torno a los años 50. En torno a los años 50 que se constituyen las unidades académicas dedicadas profesionalmente a la historia. Para el caso de la Universidad de Chile, en la Universidad de Chile, el- la, la disciplina de la historia se ve alojada en las facultades de Filosofía y Humanidades. Y en su proceso en su propia evolución disciplinar, al igual que lo que ocurre con la carrera de historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, comienza a dar un periplo en el cual por su propia renovación metodológica, teórica, por su propio espacio de discusión teórica, comienza a reforzarse cada vez más al alero, de las ciencias sociales. Es junto al desarrollo de las ciencias sociales, de la sociología, de la antropología, menor medida de la antropología, de la arqueología, pero fundamentalmente de la antropología y de la sociología, que la historia como disciplina se moderniza y se transforma. Pero para el caso chileno, la historia comienza a comprometerse, la práctica disciplinar de la historia va muy de la mano del proceso político chileno. Bueno, pasa lo mismo en la Universidad de San Marcos. Pero, en torno a la experiencia de radicalización política que comienzan a darse al alero de las reformas estructurales que se plantean como desafío de la sociedad chilena entre las décadas de los 60 y 70, es que la carrera de historia en la Universidad de Chile, en la Universidad de Chile tiende a radicalizarse mucho. En su radicalización sufre también un proceso de izquierdización. ¿Sí? Y en parte como eso, como fruto o como comportamiento habitual en ello, el impacto de la dictadura militar en la carrera de historia fue horroroso. Fue horroroso no solo a nivel del mundo académico, del mundo académico del departamento, no solo de que tuviésemos profesores detenidos desaparecidos, sino que el número de profesores exiliados directamente fue bastante grande, el número de profesores detenidos fue grande, y la Universidad de Chile en su conjunto fue intervenida. Con la intervención, lo que implicó de hecho tuvimos directamente la intervención en términos de que la rectoría fue asumida por un militar. Y a partir de ello se dictó, se reformaron y se transformaron los planes académicos, los planes formativos, para alinearlos con la ideología del Estado, expresada en la dictadura, por cierto. Y eso llevó a que la Universidad de Chile fuera una universidad que se recogiera sobre sí misma y que
fuera en términos académicos, no solo historia, pero toda la universidad, pero muy fuertemente las carreras de filosofía, humanidades y ciencias sociales fueran descabezadas, fueran jibarizadas y en muchos casos algunas de ellas incluso cerradas. Con cuerpos académicos expulsados, la etapa inicial de la dictadura implicó que la carrera de historia fuera asumida por personas asignadas a dedo, por algunos estudiantes que se quedaron como académicos siempre que contaran con el visto bueno de las nuevas autoridades y por lo tanto que estuviesen adscritos a partidos o muy vinculados al régimen militar. Y eso hace que en los años 80, aún bajo contexto, a principios de los años 80, aún en contexto dictatorial, cuando comienza a transformarse la estructura de la Universidad de Chile, buscando modernizarse, buscando ayornarse para ponerse un poco en sintonía con el resto del sistema universitario nacional, salir de su agonía en la que había quedado producto del impacto represivo, es que comienza a emerger nuevas facultades, nuevas unidades académicas que acogieran las prácticas de las ciencias sociales y humanidades. Y en ese proceso de formación de la Facultad de Ciencias Sociales es que nosotros perdimos la pelea. Nosotros, digo eufemísticamente, porque yo ni siquiera estaba recién estudiando el pregrado. Porque si bien la tendencia modernizadora dentro de la práctica disciplinar nos llevaba a una alianza con la nueva Facultad de Ciencias Sociales, la autoridad universitaria impidió esa fractura para que no se generara de nuevo dentro de la universidad un polo progresista, lo que podríamos llamar un polo progresista dentro de la estructura universitaria, y por lo tanto mantuvo o retuvo al Departamento de Ciencia Histórica en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y si bien se funda la Facultad de Ciencias Sociales, y compartimos campus universitario, estamos a 100 metros, sí, o sea, 100 metros de distancia, son facultades que tienen naturaleza distinta y matrices institucionales independientes. La historia se mantuvo dentro de las humanidades, perdiendo su pelea, y ciencias sociales se mantuvo con un diálogo bien escaso hacia nosotros, porque la Facultad de Filosofía y Humanidades mantuvo un carácter altamente conservador hasta etapas finales de la dictadura. Hacia fines de la dictadura, que comienza a haber un periodo de apertura en el cual hay una renovación prácticamente completa de la planta académica del departamento, fruto en gran medida por la movilización estudiantil. Es la movilización estudiantil la que descabeza el departamento de historia y libera prácticamente todas las plazas para la apertura de nuevos concursos. En este caso de concursos públicos, transparentes, que permitieron no solo la renovación completa del cuerpo, prácticamente completa del cuerpo académico, sino que la apertura del departamento a alineamientos disciplinares mucho más modernos de los que se cultivaban. O sea, en términos prácticos, en realidad, casi toda la investigación que se realizaba en el departamento de historia era sobre la historia colonial. También como una forma de refugiarse de la contingencia y del debate con la contingencia. O sea, hasta esa etapa de finales de la dictadura, hacia el comienzo prácticamente de la década del 90, es que el Departamento de Ciencia Histórica se renovó prácticamente por completo y logró, gracias a esa renovación, modernizar las líneas de cultivo. Y hoy día la historia social, por supuesto, pero también la historia económica, también la historia ambiental, la historia de la ciencia, la historia cultural y la historia indígena y etnohistoria son líneas preferentes de cultivo departamental. Y en ese sentido, es que el actual Departamento de Ciencias Históricas que puede sintonizar y puede dialogar con las demás unidades académicas de la disciplina, tanto a nivel continental como mundial. Bien, Pablo, eh, ahora pensando en un alumno de pregrado que quiera aplicar al posgrado, ¿cuándo es la convocatoria de su posgrado? ¿Cómo?
nuestras convocatorias son regularmente a partir de agosto para la recepción de antecedentes. Se postula en línea, pueden entrar al link que se busca para el programa de intercambio. Ahí no entiendo, no tengo claro cómo se realiza, pero me imagino que dado el convenio que existe entre las ambas universidades, son las secretarías de estudio las que manejan la información. O sea, es en Secretaría de Estudio donde deben consultar cuáles son los mecanismos, a nivel de pregrado, cuáles son los mecanismos de intercambio existentes entre ambas universidades. Pero la internacionalización que hoy se está haciendo a partir de esas plataformas, bueno, es lo que ha permitido los casos que ya se registran y que tú, Héctor, comentabas. A nivel de posgrado, es que nosotros tenemos un programa de magíster en historia, y a diferencia de lo que ocurre con ustedes, nosotros tenemos a la vez un programa de doctorado en historia. El doctorado, en el fondo, si bien permite la interconexión con otros programas de doctorado, o sea, permite que estudiantes puedan circular entre asignaturas o entre cargas curriculares impartidas de distintos programas de doctorado, nosotros tenemos un doctorado orientado específicamente a la formación disciplinaria académica en historia. Y los llamados, las convocatorias se abren habitualmente en torno a los meses de agosto en adelante, y el proceso final de selección se realiza en el mes de diciembre. En diciembre es que se hace la selección para la incorporación al año siguiente. Por lo tanto, nosotros estamos recién preparando la apertura de los nuevos llamados, porque hacemos llamados anuales, tanto para el programa de magíster como de doctorado. Y bueno, desgraciadamente sí, son programas presenciales, por lo tanto que implican implican necesariamente que la permanencia se tiene que hacer durante el periodo lectivo de 2 años para el caso de magíster, 2 años presenciales también para el doctorado, tienen que ser necesariamente acá. O sea, implican el traslado del chiquillo, la chiquilla, a estudiar en la Universidad de Chile físicamente. Nosotros estamos convocando tanto para magíster como doctorado a partir de agosto, septiembre. Se abren las convocatorias en línea en la página del programa directamente de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Ahí se hace el llamamiento y, bueno, evidentemente yo te voy a incluir en la lista de distribución. Me voy a permitir incluirte en la lista de Gracias. distribución para que esté al tanto de cuando estamos haciendo los llamados. Pablo, es muy importante conocer el tema, pues, cómo la unidad académica se renueva con el tema de tantos colegas y tantas colegas mujeres, ¿no? Cómo ha ido cambiando esa relación, el número. Luego, la internacionalización del posgrado, ¿no? Alumnos de otros países en estas décadas. ¿Cómo ves esos dos ámbitos en tu unidad? Bueno, antiguamente la disciplina histórica es una disciplina absolutamente masculina. Yo diría que recién como a partir de los años 60, 70 que comienza a integrarse a mujeres a la práctica disciplinar, y muy especialmente ahora en los últimos años a través de las políticas de igualdad de género que ha adoptado la universidad, es que hemos podido, y un poco también de parte de la demanda estudiantil, pues porque el estudiantado de historia hoy día no es todavía mayoritariamente femenino, pero sí tenemos igualdad de género en torno al estudiantado, tanto de pregrado como hoy día de posgrado, recién hoy día. Pero de pregrado tenemos igualdad de género en el ingreso. Yo diría que ya no es una carrera masculina hace unos 10 o 15 años. A partir de ello es que tendió a generarse políticas por parte de la institución, ¿no? Tendió a generarse políticas que orientaran la renovación de la planta académica también hacia una mayor igualdad de género, lo cual era inicialmente una una intención que venía asociada solamente a, bueno, por una parte generando ingreso preferente por la vía de la apertura de una línea específica dentro de la práctica disciplinar, que era la incorporación de la línea de la historia de las mujeres.
Y asociado a los estudios de género y la incorporación de la historia de las mujeres en la malla de la licenciatura, es que se hicieron concursos para profesores que pudieran dictar eso, y evidentemente el universo ahí de postulaciones fue, no sé si exclusivamente, pero claramente, preferentemente femenino. Por lo tanto, no fue extraño que la etapa inicial de la renovación de la mayor incorporación de mujeres al cuerpo académico del departamento viniera por la incorporación del área de estudios de historia de la mujer. Pero como eso no logró una real transformación, dentro de la estructura de género del departamento, es que las nuevas políticas de inclusión de la universidad y de la renovación académica implican la posibilidad de que en las unidades académicas de la Universidad de Chile, en las cuales se da una desproporción superior de algún género, de cualquiera de ellos, superior al 60%, en el fondo que hay un género subrepresentado menor al 40%, se llaman a concursos académicos para el género subrepresentado. Y en el caso nuestro, ya el último concurso que se hizo hace 2 años atrás, dentro de esta política de inclusión ya más activa, es que nosotros pudimos hacer un concurso directamente para incorporar a una profesora. O sea, fue un concurso que se abrió en Historia Universal, se abrió específicamente para que solo pudiesen postular académicas. Y eso nos permitió también mejorar un poco nuestros guarismos, que si bien no eran exagerados, habíamos llegado a una situación de 61, 29. No, 39. 61, 39. Y con la nueva incorporación dentro de una planta académica que nosotros tenemos de 33 académicos, en la actualidad pudiésemos acercarnos un poquitito a mayores niveles de paridad de género dentro de nuestra unidad, que sin ser desastrosos, hoy día son bastante aceptables. O sea, sí, tenemos los guarismos que arrojan es prácticamente un 56% de hombres, de académicos, frente a un 48% de mujeres. Con respecto a los alumnos extranjeros en el posgrado de tu departamento, ¿este número es aumentado y de qué países son? En el caso durante la pandemia nos facilitó, la pandemia y la exageración de la virtualización en el caso chileno nos permitió a que durante la pandemia pudimos tener mucho extranjero, gracias a la virtualización. La presencialidad, el retorno a la presencialidad ha disminuido nuestra presencia de extranjeros en los posgrados. Hemos tenido estudiantes. Graduamos hace un año atrás, graduamos a un estudiante mexicano en el magíster. En el doctorado graduamos a un brasileño el año pasado. Y actualmente el año pasado tuvimos una postulación de una chica peruana al magíster, pero que paralelamente postulaba también a la Universidad de Tarapacá, que evidentemente le implicaba beneficio en términos del traslado y de la proximidad. Por lo tanto, optó al final por quedarse en la Universidad de Tarapacá. Pero dentro del programa de doctorado hoy día tenemos a 2 extranjeros presentes, y en el de magíster creo que en la corte actual no tenemos a nadie. No tenemos extranjeros. Ahora, la internacionalización o la intención de la internacionalización por parte de ambos programas claramente busca y tiende a promover la posibilidad de tener alumnos extranjeros. El problema es que no tenemos mucho margen de financiamiento. O sea, podemos intencionar un poco el programa de la política de becas internas, pero no tenemos fuentes adicionales de financiamiento con los cuales concurrir a
a apoyar efectivamente una internacionalización real, al punto que nos resulta más fácil acogernos a la internacionalización a nivel de postdoctorado. Los programas de postdoctorado nacionales que financian sin distinción a nacionales y extranjeros, mientras que estén abordando temáticas que sean tratadas desde Chile, nos ha permitido incorporar más extranjeros, pero a nivel de Y en este postdoctorado. programa sí tienen de otros países, Sí, 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 sí. postdoctorado. De postdoctorado tenemos mayor presencia de argentinos, brasileños. No, peruanos no tenemos en este momento, pero sí argentinos y brasileños. Bien, sí, es el tema, ¿no? Es conocida, ¿no? La dinámica de la educación superior chilena que contrasta con México, Brasil. En general, en América Latina tenemos distintas realidades, pero hay un gran potencial. Toda vez reitero que en este siglo, el XXI, se está atento a las propuestas regionales, ¿no? Perú, Chile, Ecuador son parte de una región pacífica que es muy atractiva por muchos motivos culturales, económicos, para, ¿no? Otras regiones, ¿no? Entonces, la idea es que las instituciones públicas puedan proyectar, ¿no? Programas conjuntos para el mundo, ¿no? Uno piensa el mar peruano, chileno, ecuatoriano, la historia de la relación de las sociedades con el mar, no solo prehistórica, sino ya más de la edad moderna, contemporánea, es un tema por descubrir, ¿no? Particularmente con el tema de la extracción, de los inicios de la industria conservera, que es una historia, ¿no? Transnacional, pues, que hermana tanto Ecuador, Perú como Chile, ¿no? Pablo, entonces estamos atentos a continuar actividades con tu departamento, el Departamento de Ciencias Históricas. Por cierto, Ahora Juber termina tu experiencia, ahora no, este semestre, pero Fiorella va a estar ahora en julio haciendo una visita a Sociología. Fernanda, de tu departamento de pregrado, estuvo aquí, ¿no? Hace un año. Eh, Espero que más alumnos de tu facultad y tu departamento puedan estar aquí en Lima. En el caso de San Marcos, es muy atenta, ¿no? A las postulaciones extranjeras. En el caso de la Universidad de Chile, sí, se hace pues en marzo de cada año, ¿no? Comparte Nacional de la Universidad de Chile su convocatoria, ¿no? Y los alumnos, bueno, de las 20 facultades están muy atentas. Hemos tenido alumnos de minería, de geología, de ingeniería. Ahora tenemos pues de sociales, historia, ¿no? Es muy demandada, ¿no? Tener una experiencia en la Universidad de Chile, toda vez que es reconocida, ¿no? Su nivel, pues a nivel latinoamericano, ¿no? En el ámbito latinoamericano, ¿no? Amigos, amigas, ¿tienen algún comentario? ¿Tienen alguna pregunta? Amigos, si pueden ver en el chat, está el link de la asistencia a la sesión, ¿ya? Pueden completarlo. Eh, Pablo, entonces estamos en proceso. Mira, Lima en 10 años celebra 5 siglos, pasa el tiempo. Aquí en 10 años, 5 siglos de fundación. Tu universidad celebrará pues 2 siglos, así que estar muy atentos a estos momentos para fortalecer estas relaciones entre ciudades, entre instituciones. Tarapacá es muy dinámica esta región. Tiene una historia andina, por supuesto, y la relación del hombre y el medio ambiente, los oasis, las pampas, es extraordinaria, ¿no? En Tarapacá, ¿no? Entonces es una historia muy rica que nos comparte, ¿no? Para todos. Bien, amigos, amigas, ¿pueden prender su cámara, por favor, para tomar una captura de la sesión? Pueden prender su cámara, por favor, para tomar una captura de la sesión. Por el chat se compartió los links de la Universidad de Chile, del posgrado, de la Facultad de Letras y propiamente del Departamento de Ciencias Históricas.
Bien, un momento, si pueden prender sus cámaras. Ok, muchas gracias. A ver, una, dos. Bien. Bueno, Pablo, gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo. Espero que puedas proyectar tu visita a Lima. No sé si conoces Lima. Sí, 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 sí. Y extrañamente no visité la Universidad Nacional de San Marcos y que es una deuda que espero poder saldar lo antes posible. Bueno, Estamos participando ahora en un proyecto que se plantea efectivamente el poder integrar los estudios que impactan tanto en el norte chileno, en el sur peruano, como en el espacio boliviano y extenderse a lo largo de los corredores bioceánicos del sur peruano y del norte chileno en torno a la integración de estos territorios en torno a las dinámicas de la transición energética. Y espero poder, dentro de ese marco, poder hacerle una visita próximamente. claro, estoy muy atento a que puedes visitar y por tu intermedio una invitación a tu comunidad académica. Tenemos pues, eh, hay algunos espacios de gran antigüedad en la universidad y también tenemos una relación con Sao Paulo, así que te comparto que uno desde Lima ve pues China, Brasil, ¿no? Brasil, China y el puente pues el Pacífico Central, ¿no? Entre estos dos grandes países y economías, ¿no? Que están Brasil y China desarrollando, ¿no? Incrementando su relación y Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, pues están parte de esa proyección brasileña-china, ¿no? En este siglo, el XXI. Sí, claro. Bien, amigos y Héctor, amigas, agradecer muchas gracias muchísimo por tu su invitación, presencia. agradecer tu invitación, agradecer a los asistentes a esta conversación y quedar pendientes para poder mantener un contacto lo más estrecho posible. Mm, Yo tiendo a aterrizarlo a mis pares disciplinares y que mientras antes podamos contactar al Departamento de Historia de San Marcos, para mí sería ideal. Bueno, soy parte del Departamento de Historia, la Facultad de Ciencias Mm, Sociales y el Departamento de Historia, aquí es la Escuela Profesional, están muy atentos a esta actividad y a esta experiencia que se ha presentado, ¿no? Entonces, es la expresión de la escuela, del departamento y de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Pensar esta actividad virtual con el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Amigos, amigas, muchas gracias por su presencia. Hago presente el 1 de julio tenemos la Universidad de Lovaina, que comparte su experiencia de estudios latinoamericanos de manera virtual, y el 2 de julio tenemos al colega Chris Lane de Tulane, que habla sobre minería, la minería andina en el periodo virreinal y la experiencia pues transatlántica que implica la tecnología y la extracción minerales en los Andes sudamericanos, ¿no? Siglo XVI, siglo XVIII. Chris Lane tiene la chair de Latin American Study en Tulane University, New Orleans. Entonces, espero que nos puedan acompañar la próxima semana. Pablo, muchas gracias y estamos en Gracias a contacto. ti. Saludos.